Hola, bienvenido a nuestro Boca Esperanza Viva, donde hay un milagro creado para ti. ¿Sabe que el tema de hoy es el Urim y el Tumim? Es un tema importante y vital que me lo han pedido y vamos a hablarlo hoy en este Boca. Si quieres saber más, puedes quedarte con nosotros y te haremos saber más de este valioso contenido. No te olvides, suscríbete y dale un gran like a la campanita y síguenos en todas las redes sociales. ¿Sabe que hablar del Urim y el Tumim es interesante? Tiene que ver mucho con la cultura judía y está dentro de los sacerdotes. Es un término asociado con la adivinación y la videncia en la cultura israelita, específicamente en la Biblia hebrea. Se asocia con el pectoral del juicio del sumo sacerdote. Entonces, cuando hablamos del Urim y el Tumim, estamos hablando de algo sagrado. Según la Biblia, el Urim y el Tumim eran elementos utilizados por el sumo sacerdote para investigar la voluntad de Dios, esa voluntad perfecta de Dios, los asuntos dudosos de ámbito nacional. Ellos iban y lanzaban el Urim y el Tumim y podía el Urim decidir la voluntad de Dios. En la Biblia se describe como una parte indumentaria del sumo sacerdote y del sacerdocio de Aarón, donde su vestimenta incluía un bolsillo cuadrado adornado con gemas que se llevaba sobre el pecho del sacerdote, llamado el pectoral. Ahí había todo un proceso histórico, religioso, sagrado. El Urim y Tumim se utilizaba cuando se necesitaba una respuesta de Jehová, una pregunta de importancia para los líderes nacionales, por consiguiente para la nación misma. Ellos iban al Urim y al Tumim a consultar. Jehová, el legislador de Israel, daba una respuesta al sumo sacerdote en cuanto al proceso correcto que se había de seguir sobre cualquier asunto nacional. Todo lo que tenía que ver con el pueblo de Dios en ese entonces se usaba el Urim y el Tumim. Se presentaba ante el sacerdote Eleazar, quien consultaba el juicio del Señor sobre él por medio de toda la suerte. Se tiraba como suerte. Toda la comunidad de Israel acataba su orden. Era una cuestión religiosa poderosa. Uno va a la Biblia, en el libro de Hechos, enseña que cuando muere Judas, dice que los apóstoles lanzan suerte para elegir al sucesor de Judas. Lanzan suerte. Era como algo parte de la cultura, era parte de la cultura. Y eligen a Matías como el sucesor de Judas. Pero ¿dónde ellos aceptan aquello? Bajo la voluntad del Urim y el Tumim, lanzando la suerte, porque eran unos dados que se lanzaban. Decían ellos, si es la voluntad de Dios que vayamos, brillaban las piedras, y si no era, no brillaban. Entonces lanzaron suerte. Era parte de la cultura religiosa del pueblo de Israel para poder elegir al sucesor de Judas, que fue Matías. Pero después vemos que aparece el apóstol Pablo como otro apóstol como tal. Pero era parte de la cultura, era parte de la sociedad. Con el tiempo se ha ido como degenerando, porque todo lo sagrado que empieza correcto se lo degenera y se lo arruina y se lo afecta. Cuando estamos hablando del Urim y el Tumim, estamos hablando de la voluntad perfecta de Dios. ¿Sabe que la mayoría de los estudiosos sostienen que la frase Urim y Tumim se refiere a un objeto utilizado para discernir la voluntad divina de Dios para con su nación, para con su pueblo? Esa era la estructura del Urim y el Tumim. Y dicen los expertos, sobre la base del supuesto de que el Urim y el Tumim eran dos objetos planos, cada uno por un lado por el sí y otro lado por el no. Luego, al ser sacado o lanzado fuera de la bolsa, eso está en Proverbios 16:33, se describe con detalle y no se sabe exactamente cómo se lo utilizaba. La mayoría de los estudiosos piensan que los sacerdotes sacaban la piedra, el pectoral, y la interpretaban para obtener una respuesta a una pregunta que se le hacía específica a la situación que estaba pasando. Por otro lado, algunos estudiosos creen que los sacerdotes simplemente sacudían el pectoral y esperaban a que la piedra cayera de una manera determinada para poder entender la voluntad de Dios, obtener una respuesta de lo que estaban preguntando y poder tener una respuesta a la situación o a la crisis que estaba viviendo el pueblo. Cuando hablamos de Urim y Tumim, estamos hablando de un misterio realmente, porque ahí estaba la voluntad de Dios. Hoy hay algunos elementos
que se utiliza como el péndulo, como las varillitas y muchas cosas, queriendo entender también la voluntad de Dios. Pero recuerde, son objetos de fetichismo también usados para poder entender cuál es el proceso histórico del pueblo de Dios, que con el tiempo se ha ido como dañando las virtudes y lo bueno que empezó, como ciertas cosas y ciertos detallitos importantes, cual sea el proceso histórico, lo importante que existe. Y está para estudiarlo y está para analizarlo. Y recuerde que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta y no añade tristeza alguna. Pero hoy hay tantos elementos que han destruido los procesos históricos de Dios y del pueblo de Dios y de la cultura como tal, porque se han mezclado y las mezclas destruyen lo sagrado. No se olvide que el Urim y el Turim también para los judíos, para los israelitas, ahí estaba la voluntad de Dios perfecta. Y la voluntad de Dios debe de ser siempre agradable y perfecta. Cristo dijo una vez que donde está la voluntad de Dios no hay dolor. Entonces ahí la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y si la voluntad de Dios es perfecta y agradable, entonces vivamos la voluntad de Dios. Siguiendo un poquito con el tema del Urim y el Tumim, el Urim y el Tumim es un término asociado con la adivinación y la videncia en la cultura israelita, específicamente en la Biblia hebrea. Era utilizado por el sumo sacerdote para investigar la voluntad de Dios en los asuntos dudosos de ámbito nacional. Se usaba el Urim y el Turim para no caer en una crisis. Ellos consultaban con Dios. Se presenta como una parte indumentaria del sumo sacerdote, del sacerdocio de Aarón, donde su vestimenta incluía un bolsillo cuadrado adornado con gemas que se llevaba sobre el pecho, llamado el pectoral. Ahí estaba esa piedrita que se llamaba Urim y Turim para poder determinar la voluntad de Dios. Aunque no se sabe exactamente cómo se la utilizaba la piedra de Urim y Tumim, la mayoría de los estudiosos piensan que los sacerdotes sacaban la piedra del pectoral y la interpretaban para obtener una respuesta a una pregunta específica, importante y vital, ¿no? Por otro lado, algunos estudiosos creen que el sacerdote simplemente sacudía el pectoral y esperaba a que la piedra cayera de una manera determinada para obtener una respuesta hacia los temas específicos o la situación que estaba pasando el pueblo. No se olvide que esto es parte de la historia. Y no te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, síguenos en todas las redes sociales. Nuestro canal, te lo vuelvo a repetir, JB Comunicaciones TV y JB Sucesos. Pronto, Radio Online. Si quieres el contenido, te lo dejo en el link de los comentarios. Síguenos, dale un gran like. Estamos creciendo como JB Comunicaciones. Gracias a ustedes que consumen nuestro contenido y nos dan siempre un gran like para seguir adelante. No te olvides, comparte nuestros videos con tus amigos, allegados, familiares y síguenos en todas las redes sociales.